Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana que tenemos muchas cositas que comentar. Nada, tenemos delante pues a esta bicha, ¿no? A Big Bear que comentábamos el gráfico la semana pasada. Tenía muy buena pinta con esta vela interior del mes de enero, ¿no? Este Inside Month, después de hacerse un más 150%. Simplemente pues obviamente con más pullback, pero acababa cerrando el mes en un menos 4%. Y pues eso, en esta semana se ha hecho un ciento y pico, hemos tenido noticias. El gráfico semanal es verdad que tenía ya muy buena pinta y parecía estar listo, ¿no? Tenemos todas estas semanas de acumulación donde se va, pues eso, de los $2 aproximadamente a los 4 y pico, a los 5 con mucho volumen, y luego teníamos esa contracción del volumen. Y nada, ya esta zona de resistencia para esa potencial rotura a fase 2 de tendencia. Y pues la verdad que ha sido una semana descomunal, ¿no? Como digo, un más 100% con el mayor volumen de su historia. Empezábamos la semana como todo el mercado con ese gap a la baja, ¿no? Bueno, el viernes ya cerrábamos y las noticias del fin de semana del tema de las tarifas y de los aranceles por parte de Estados Unidos, de Trump y todo esto, veníamos comentando y seguimos comentando que está siendo un mercado reactivo a esas noticias con una volatilidad sin dirección, lo cual no nos favorece del todo. Pero bueno, sí que está viendo ciertas oportunidades. Y nada, como digo, pues esta empresa, al final es una empresa muy volátil, llegaba a estar en un menos 10% y acababa cerrando prácticamente plana. Y es verdad que yo buscaba algo de un día ceñidito, un par de días ceñiditos por debajo de esta zona de los 4,5, pero directamente el martes ya rompía. Y el miércoles salía una noticia de que le daban un contrato por parte del gobierno y demás. Y nada, y este fue el desencadenante, como digo, del mayor volumen de la historia. Y, y muy buen comportamiento al resto de la semana. Al día siguiente pues teníamos un poquito de pullback y el viernes cerrábamos con otro más 20 y pico y con muchísimo volumen de continuación. Entonces pues nada, yo he conseguido pillar esta potencial líder, ¿no? Que yo creo que se puede ir prácticamente pues eso, a la zona de los 10 y aquí pues estar montando otra banderita. Obviamente también dependerá del mercado, y la técnica que utilicé para poder entrar en este valor pues fue los openings range highs, ¿no? Lo de 5 minutos, pues la rotura de los máximos de 5 minutos. Estuve atento porque la verdad que estaba mostrando muchísima fuerza y muchísimo volumen de acumulación, pero es verdad que dejó esta banderita y entré en la rotura de estos 5,75, y la verdad que muy buena gestión del riesgo con un stop loss de un 3% para un activo que de media, sin contar los gaps, en los últimos 20 días se movía un 11%. Pues la verdad que pensando en ese riesgo-beneficio merecía la pena entrar en el activo. Y desde el principio pues ya nos estuvo mostrando ese profit, ¿no? Llegó a estar un más 30% en el día y ahora pues le estamos sacando desde 5,75 pues en torno a un 50% en un par de sesiones, ¿no? Luego el viernes intenté añadir, pero me echó el stop loss y al día siguiente sí que rompiendo esa zona de los 7,50 y el high volume close tras abrir un poquito débil, fuerte, rápido encontró esa fuerte demanda y eso, y se la llevaron a cerrar en los máximos de la semana, y la verdad que tiene muy buena pinta. Es verdad que el mercado, bueno, tenemos el FOMO Indicator, que es eso, la media o el número de acciones por encima de la media de 5 días para, pues eso, intentar hacer un poquito mejor el timing de cuando estamos, de que muchas acciones están por encima de esa media, puede ser que estemos un poquito extendidos a ese corto plazo, y cuando ese número se reduce y llegamos a estos niveles de sobreventa, pues intentar ser más agresivos en añadir exposición y riesgo al mercado, ¿no? Entonces seguimos, ahora sí que es verdad que estamos en estos niveles en torno al 43% de las acciones están por encima simplemente, entonces podemos tener todavía ese upside, ¿no? Y en cuanto a lo que es los índices, pues nada, seguimos dentro
de estos rangos en esta base masiva que estamos haciendo sobre la base anterior, ¿no? Por encima de la media de 20 semanas. Es verdad que hemos tenido un tanto de rechazo. Y de hecho, pues ha sido como un comportamiento muy similar al de la semana pasada, ¿no? Desde aquí, pues entrábamos en ese ciclo alcista, estamos en el día 17 de este potencial ciclo alcista, que es estar viviendo por encima de esa media de 20 días. La semana anterior, pues bueno, hace 2 semanas teníamos ese fuerte momentum, ¿no? Íbamos a máximos, el viernes rechazábamos y el lunes abríamos con gap que compraban, nos íbamos para arriba toda la semana, el viernes teníamos esa especie de reversal y el lunes pues volvíamos a abrir con ese gap, toda la semana muy fuerte, dejando esa especie de shakeout y el viernes pues igual, parecía que nos íbamos ya a cerrar muy fuerte la semana, pero al final acabábamos teniendo ese reversal, cerrando por debajo de la media de 10 días, pero por encima de esta media de 20 días y como comentaba la semana anterior, a ver si podemos aguantar esta zona de los 590 como un potencial higher low a este punto, pero pues eso, el bigger picture al final seguimos dentro de estos rangos sin una tendencia muy muy clara como sí que podíamos tener pues en esta zona de septiembre hasta finales de octubre, ¿no? Y luego pues eso, desde finales de octubre hasta mediados de diciembre con esas elecciones como catalizador y demás. Pero bueno, al final, como digo, el gráfico semanal, pues al final estamos en esta fuerte tendencia donde tenemos esa tendencia muy fuerte de varias semanas, venimos a consolidar a la media de 20 días, continuación de tendencia, consolidación, higher lows, bueno, lo que venimos comentando durante todo el año y el Nasdaq, pues nada, más de lo mismo, seguimos en estos rangos mientras sigamos viviendo por encima de la media de 20 semanas, seguiremos teniendo un gráfico muy sano y de hecho esta consolidación es muy muy sana, pero eso al final no es el mejor escenario para hacer pues progreso en la cuenta, ¿no? Luego pues también estoy añadiendo o estoy últimamente vigilando lo que es el IWP, que es en esas medianas y pequeñas empresas que, que pues eso, está cerquita de máximos, teníamos estos rangos y parece que lo rompe, entonces a ver si puede dejar un pullback y que aguante otro mínimo mayor y la verdad que mostrando muchísima fortaleza. Y luego tenemos el RSP que viene a ser como el S&P, pero con un peso igualitario entre todas las empresas. No que como en el S&P o en el Nasdaq las de mayor capitalización tengan un mayor peso en el rendimiento del índice, ¿no? Y nada, pues igualmente seguimos. Aquí teníamos esta pedazo de base en máximos históricos. Después de, bueno, empezábamos el bull market igualmente en octubre de 2023, después de hacer este shakeout, teníamos esta banderita, nos íbamos a máximos y desde marzo hasta prácticamente agosto de 2024, que es un reflejo muy bueno de lo que sí que estaba haciendo el mercado, y en agosto-septiembre pues ya empezamos esa tendencia hasta finales de diciembre, mitades de diciembre, que nos hemos vuelto a meter en una consolidación que puede durar varias semanas y estar haciendo pues otra base cerca de máximos históricos por encima de esta media de 20 semanas, ¿no? Que como digo pues es un comportamiento muy sano, aunque en ese corto plazo pues no tengamos esa direccionalidad. Y como no tenemos esa direccionalidad, de hecho el Market Monitor de Padrid pues también nos está mostrando pues que no hay una tendencia clara ni para un lado ni para otro. Tenemos días de fuerte acumulación, luego vienen días de fuerte distribución, acumulación, distribución y de hecho pues eso, el viernes fue un día de bastante distribución, pero bueno, que al final no nos está dando pues ese follow through, por así decirlo. Aunque esta semana sí que es verdad que yo sí que he estado viendo en ciertas acciones que roturas están teniendo continuación, que está siendo un mercado muy selectivo, porque sí que durante estos 2 últimos meses ha habido ciertas oportunidades. Y aunque yo estoy prácticamente plano, que esta semana para mí ha sido bastante buena y he conseguido como recuperar el year to date, pero eso, al final pues un periodo choppy en el que simplemente me han funcionado Reddit
y, y BBAI, que esta semana pues eso me ha ayudado a volver a ese break-even. Entonces pues eso, está siendo un mercado muy selectivo. Y lo que está funcionando pues son esas compras de soporte, ¿no? Como por ejemplo Reddit, el enfocarse en las líderes. Reddit el lunes con ese gap a la baja, comprar ese soporte y luego estar vendiendo en fortaleza. De hecho, pues eso ha sido una técnica que ha funcionado muy bien. De hecho, fue cuando yo entré en este gap de la semana anterior, ¿no? Y desde entonces, pues eso, un más 30%. El lunes este sí se compraba este soporte, igual un más 15% en apenas 4 o 5 días. Y al final, pues eso, ese enfoque en las líderes. Y luego también, pues estamos en temporada de earnings. Entonces, pues puede ser inteligente estar enfocándose en estos gaps al alza, ¿no? En esas sorpresas o en esos buenos resultados y ver esos gaps saliendo de rangos, pues pueden ser una de las mejores oportunidades que nos esté dando el mercado ahora, ¿no? Y esta semana, pues la verdad que se viene bastante, bastante intensa, pues tenemos algunas empresas como A-Lab, que presenta resultados. Luego también podemos estar viendo, bueno, Shopify que viene haciéndolo bien, Upstart, yo estaré atento. VRT también presenta resultados, Reddit que tengo una posición todavía en cartera, APP, Robinhood que vienen siendo las líderes, luego TTD también presenta, que es una empresa bastante grande, Datadog que tiene un buen gráfico, luego DKNG también tiene un buen gráfico que puede ser un potencial viable gap up, ¿no? Que se dice, luego Coinbase, Twilio, Palo Alto también presenta resultados, entonces pues eso, se viene una semana bastante cargada. Y luego es verdad que tenemos pues a las FANG que sí que están mostrando algo de debilidad. Veníamos Amazon que estaba mostrándose muy fuerte, pero en resultados un menos 4% perdiendo esta media de 20 días. Luego Google más de lo mismo, teniendo este gap a la baja, el Inside Day y luego la continuación a la baja. A ver si podemos estar formando una consolidación más larga, mejor que no que se venga a la baja. Pero bueno, sí que estamos viendo esa rotación, ¿no? Luego Microsoft, más de lo mismo. Bueno, es verdad que es un gráfico que está un poco muerto, ¿no? Llevamos en esta consolidación varios meses y bueno, y sí que tiene un poco esa pinta de Stage 3, ¿no? Potencial Stage 4, esa fase 4 de tendencia bajista, empieza a vivir por debajo de la media de 20 semanas, esa media empieza a mirar para arriba y esos impulsos al alza acaban encontrando esa oferta, entonces pues aquí podríamos estar un poco al loro. Y Apple, pues más de lo mismo, ¿no? Este patrón un poquito topi. Es verdad que sí que tenemos a Meta que mostrando fuerza relativa, aunque sí que es verdad que no ha tenido esta semana los mejores cierres tras esos resultados empresariales. Luego Netflix, que sí que ha tenido ese gap al alza y continuación, ¿no? Además en ese número redondo de los $1000. Entonces, pues es verdad que un poquito esa divergencia. Y luego tenemos Nvidia, que sí que es verdad que me ha gustado bastante el comportamiento que ha tenido esta semana, ¿no? Teníamos ese gap a la baja con el DeepSeek, un menos 15%, bastante mala pinta, pero me gustó que hemos hecho el undercut de los mínimos de la semana pasada y ha acabado cerrando en los máximos de esta semana con esta especie de engulfing, ¿no? Es verdad que igualmente ahora, pues para mi estilo no es operable, pero igualmente seguimos en este pedazo de rango que potencialmente puede estar simplemente consolidando durante varios meses, un descanso totalmente merecido, ¿no? Como comentaba, después de hacerse un 800% y que simplemente necesite ese descanso. Y nada, y Tesla, pues también por acabar de comentar las grandes, es verdad que esta semana ha estado muy débil, pero bueno, a ver si conseguimos aguantar igualmente esa media de 20 semanas. Y yo creo que sí que vamos a necesitar algún tipo de noticia para, pues eso, ese positive expectation breaker, ¿no? Que acabemos reclamando esta zona de los 400, esta media de 20 días que empieza a mirar para abajo. Entonces sí que necesita un poquito de trabajo este gráfico. Y luego, pues, como digo, al final estoy enfocado
en estos earnings, ¿no? Por así decirlo, Reddit, bueno, sigo teniéndola en cartera, que esta semana un más 13%, haciéndolo muy bien. Aquí esta ha sido una de mis mayores cagadas o mis mayores errores de este mes, porque es verdad que compré muy bien este gap a la baja, ¿no? Ese soporte, pero al día siguiente, que era un setup también muy bonito con esta velita Hammer, ¿no? Y no compré, no añadí, tenía un 10% de la posición, aquí tendría que haber añadido otro 10% y hubiera sido pues una posición que me hubiese ayudado bastante a mover la cuenta y luego igualmente incluso se podría haber operado, como digo, el gap a la baja de esta semana, ¿no? Con este reclaim de este mini rango, con el stop en los mínimos del día y el setup que se llama el Ups Reversal, ¿no? Que al final se puede utilizar pues en estas líderes. Y nada, pues es un cierre muy bueno, un más 4% para cerrar la semana, mientras el Nasdaq, como hemos visto, o el S&P tenían ese reversal y presenta resultados el miércoles. Entonces, pues eso, decidí cerrar un tercio de la posición, probablemente acabe cerrando otro tercio antes de los resultados y ver, pues eso, con un tercio, como le saco bastante colchón, pues esos potenciales earnings, ¿no? Es verdad que está un poco extendida para ver estos earnings, pero también está un poquito extendida en esta zona, ¿no? Entonces, pues creo que sí que puede tener ese potencial. Luego BBAI, que ya hemos comentado, ¿no? Puede ser una acción que lo haga muy bien, ya lo está haciendo muy bien en las próximas semanas. Y luego tenemos a Firm, que la verdad que este gráfico es modélico, ¿no? De lo que podría ser una rotura fase 2 de tendencia, ¿no? Tenemos pues eso, un activo que sale a bolsa, que lo hace muy bien, es un activo bastante líquido y que con la presión bajista pues al final entra en esa fase 4 de tendencia bajista en la cual no deberíamos de estar, ¿no? Porque perder un 95% del capital no es nada agradable y cuando el mercado se empieza a girar, pues eso, esta es una empresa que lo hace muy bien, ¿no? Se hace un 200%, necesita encontrar otra vez el equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Tenemos esta corrección, un menos 60%, dejando este descending wedge y luego pues nos deja este cap and handle, ¿no? Para potencialmente estar rompiendo a fase 2 de tendencia, que sería pues eso, la rotura de estos $50 y eso, se hace otro más 200% a la rotura del handle, pues eso, un más 50%, que yo participé en esta tendencia, ¿no? En septiembre, octubre, noviembre. Y luego pues hemos tenido este retest de esa rotura de fase 2 de tendencia, ¿no? Que es como el punto ideal para los inversores, que habla Stan Weinstein en su libro. Y esta semana pues ha presentado resultados empresariales y hemos tenido esa potencial rotura de continuación. Y la verdad que tiene bastante buena pinta. Han sido unos resultados que la verdad que han sido muy muy buenos. Teníamos sorpresa en el profit, ¿no? De que eran rentables cuando se esperaba que no hubiese sido un trimestre rentable, con un crecimiento del más 400 y pico por ciento. Y luego también pues unas ventas con crecimiento, ¿no? Es verdad que no hay mucha aceleración, pero en todos los ámbitos del negocio sí que está viendo pues ese crecimiento con respecto a trimestres de años anteriores, ¿no? Así que la verdad que muy muy buena pinta. Ya teníamos un gráfico que nos estaba indicando pues esos patrones de acumulación y entré el viernes en la rotura de los openings range highs, que es esa rotura pues de los máximos de la primera vela, ya sea de un minuto, de 5 minutos, de una hora. Y pues eso me permitió con un stop loss de en torno al 3%, en esa rotura de los $70 posicionarme para la potencial rotura de estos máximos de 52 semanas, que al final acabó teniendo un muy buen cierre y con bastante volumen, ¿no? Un cierre bueno, creo que no es del 97%, es un poco menos, pero, pero eso, a ver si pues podemos consolidar por encima de estos 73, $74, que son los máximos de 52 semanas, y potencialmente también estaré buscando añadir, ¿no? Porque tengo una posición del 7,5, entonces a ver si me deja añadir.
Y, y nada, y luego pues eso, tengo algunas otras que están en vigilancia, como por ejemplo Sound, que es verdad que no es un setup de líder, porque al final pues es verdad que tenemos un pullback bastante pronunciado, pero es verdad que también es una empresa que se ha hecho un más 300 y pico por ciento y nos está dejando estos higher lows. Ahora estamos por encima de los $15, número redondo, y nos está dejando estos 3 días ceñiditos con un inside day. El RMV se va a 1,86 y estamos por encima de las medias, ¿no? Incluso por la media de 50, que hemos hecho esta especie de shakeout. Y luego quería comentar aquí que al final, pues eso, ¿qué es la fuerza relativa? Pues tenemos a AI, ¿no? Que también es un activo que lo puede hacer muy bien, pero ya tenemos un activo que cuando el mercado tira ha tenido un menor movimiento. Luego el pullback también ha sido del mismo calibre, más o menos, pero se ha venido a retestear casi la zona de la rotura, y ahora tenemos lo que podría estar siendo un setup similar, ¿no? Bueno, aquí no tenemos higher lows, pero tenemos ese shakeout, nos vamos para arriba, mostramos algo de fuerza y dejamos este rango ceñidito. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aquí la media de 50 días sería como resistencia, mientras en Sound está siendo soporte y que mira para arriba, y aquí parece que se está intentando mirar para abajo. Entonces, pensando siempre en probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que pues eso, el setup funcione a nuestro favor? Tenemos más probabilidades de que funcione en Sound que en este setup, ¿no? Entonces, pues siempre pues eso, enfocarse en lo que son las líderes, aunque tengamos setups entre comillas parecidos, ¿no? Que al final pues tenemos ese rango ceñidito, ese inside day y, y demás. Así que nada, luego pues otras que podrían ser ejecutables, pues tenemos Asana, que yo la he intentado alguna vez, que es, bueno, todavía estamos en este rango de fase uno, ¿no? Hasta que no rompamos esos $30 con fuerza, no entraremos en esa potencial subida, pero es verdad que tenemos un activo que lo ha hecho muy bien y con esa acumulación de volumen, ¿no? Tenemos que es uno de los mayores volumen de la historia, el mayor volumen en un año seguro, y tuvimos ese follow through, tanto al día 2 como esta banderita y luego el follow through. Pero es verdad que el mercado ha podido, la presión del mercado ha podido con ella, pero al final pues hemos aguantado estos mínimos, los $20, número redondo, y venimos haciendo estos higher lows. Yo lo intenté este día de aquí porque teníamos este intento de rotura fallido. Al día siguiente entraba esa demanda, cerrábamos en la zona de los 22 por debajo del high volume close, y al día siguiente dejábamos un inside day muy ceñidito. Entonces intenté esa rotura, pero rápido me echó, y ahora pues parece que puede estar otra vez configurado justo en esa zona de los $22 con el high volume close, y dejándonos esta velita hammer y también el RMV, que se va a cero, ¿no? Y luego también en el gráfico semanal pues tenemos esta velita interior, ¿no? Esa inside wick. Luego tenemos HSI, que esta es un poquito más loca, por así decirlo. Además está relacionada con China, entonces ahí tenemos por ese lado el riesgo añadido. Pero es verdad que China, por ejemplo, tenemos Baba, tenemos Futu, que vienen haciéndolo muy bien, y tenemos que esta, pues después del highest volume ever, se hace un más 200 y pico, y nos está dejando esta banderita con estos higher lows, y ahora en la zona alta del rango mostrando mucha fuerza y con volumen, que nos está mostrando que alguien ha entrado a la piscina, ¿no? Un elefante que está entrando en la piscina, y potencialmente pues nos deja esta entrada para, pues es un 5%, para potencialmente pues estar haciéndonos un 30%, ¿no? 6 veces el riesgo. Y la verdad que no veo ninguna zona de oferta. Es verdad que en los $20 podría encontrar esta zona de oferta, pero la verdad que tenemos este gráfico bastante limpio, y al final esto es un high tie flag, ¿no? Y luego pues nada, otro, como digo, estamos enfocados en esos gaps al alza. Tenemos por ejemplo apps, que ya fue una bicha impresionante en el 2020. De hecho aquí hay una banderita, un high tie flag, que es
de libro, luego en esta zona también, y eso, al final una empresa que tiene muchísimo potencial, es verdad que no es súper líquida, de hecho en el 2020-2021 tampoco era de las más líquidas, pero en esta zona pues tenemos esa firma del highest volume ever, aquí también tenemos ese pedazo de volumen y en un día pues se hace un más 100% y ahora pues consolidando en esta zona por debajo de los $5, entonces pues ver si puede tener esa continuación en el momentum. Luego tenemos Net, que esta semana, también el viernes, presentaba resultados y las de ciberseguridad haciéndolo muy bien. Nos vamos al gráfico semanal, tiene un gráfico bastante bueno, ¿no? Igualmente, esa fase 2 esa fase 4 de tendencia bajista, perdón, luego tenemos esta fase uno de acumulación, intentábamos romper, nos veníamos a volver a meter en los rangos, además es inicios del año pasado, esta me acuerdo que la estuve siguiendo por el pedazo de volumen con el gap, pero todavía necesito encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda y ver cuál era el precio al final eficiente, por así decirlo, que es lo que está dispuesto a pagar el mercado y nos ha estado dejando pues esta especie de cap and handle y lleva siendo ya unas semanas líder con CrowdStrike, con Rubrik y Fortinet también que presentó resultados el viernes, entonces todas las de ciberseguridad la verdad que bastante buena pinta. Luego tenemos también Leu, que es tema de igualmente de bueno, como Oclo, SMR y tal, esta es de... Joder, no me sale el nombre del uranio, ¿no? Y esta puede ser una empresa bastante más volátil, pero que también, pues, tenía un gráfico ya incluso bien formado, por así decirlo, y el viernes, pues, ese gap más 30% y con mucho volumen. Y luego tenemos Doximity, que esta es una empresa que bueno, le escuché la idea de empresa a Josito de Visionarios. Yo es verdad, o sea, ya la tenía en el radar simplemente por el gap, ¿no? De hecho, llevo siguiéndola desde esta zona que entrábamos potencialmente en esta fase 2 de tendencia. Este último trimestre ha estado simplemente consolidando, dejando esos higher lows y abrió con gap. Y la verdad que eso, igualmente, el 5 Minute Opening Range Highs ha funcionado. Potencialmente, pues te estás colocando en una bicha. Y la verdad que eso, lo que comentó Josito, pues es una idea bastante buena de empresa, ¿no? Al final, un software, una red social que está conectando a médicos y todo el sector healthcare, pues la verdad que tiene bastante potencial, ¿no? Y además también que les da un buen servicio porque les ayuda a desarrollar también su negocio, ¿no? Así que la verdad que muy buena pinta y simplemente el técnico ya nos lo dice, ¿no? Tenemos todos estas señales de volumen de que aquí hay un institucional o varios institucionales que están acumulando el valor y al final pues eso es lo que empuja el precio arriba, ¿no? De hecho pues eso, un más 100% y las empresas que se doblan pues tienden a volver a doblarse, ¿no? Y si nos vamos pues igualmente a los Opening Range Highs, es verdad que bueno, igual que Affirm, también el de 5 minutos fue un poquito más amplio, pero bueno, incluso en esta especie de banderita se podría haber intentado con un stop loss o por debajo de incluso de este rango y potencialmente pues eso, cerrabas en positivo y con el potencial pues eso, de que al día siguiente tenga follow through, se aleje del precio y merezca la pena ese risk reward, ¿no? Ya incluso el de un minuto ya eran un 5%, pero bueno, al final hay que ser creativo y ver si merece la pena el riesgo, ¿no? Y luego, pues eso, por comentar otras líderes, es verdad que hay algunas que ya vienen bastante extendidas. Bueno, Palantir esta semana presentó resultados, teníamos al día siguiente ese día ceñidito, ¿no? Por encima de los $100 y la verdad que era comprable, esta se me escapó y al final acabó cerrando la semana un poquito con rechazo, pero eso es una de las líderes del mercado. Luego yo estoy vigilando otras empresas como pueden ser Nubis, que también es relacionada con inteligencia artificial, sí que se vio algo perjudicada con el tema de DeepSeek, pero esta semana, de hecho, la estuve vigilando el viernes porque teníamos esta vela Hammer y respondió a la perfección, ¿no? De hecho, de las que mejor lo hizo.
Luego tenemos SERP, que potencialmente este sector o esta temática de la robótica puede también estar despertando, porque la verdad que tenemos gráficos semanales muy, muy bonitos, ¿no? Una empresa que se hace un 800% viene a encontrar ese equilibrio, aguanta el high volume close, dejamos higher lows, se vuelve a doblar y ahora dejando pues esta especie de cap and handle por debajo de los $20 y por debajo de máximos históricos. Entonces, igualmente, el gráfico semanal parece que puede estar listo, ¿no? Como lo estaba el de BBAI. Y es verdad que aquí ha estado tradeando un poquito choppy, pero a ver si deja incluso un día o un par de días ceñidos para poder entrar y tener una tendencia en las próximas semanas. Luego tenemos eso, que al final el sector se está despertando, por así decirlo. Tenemos Paladin, que esta ya la tuve, me entró aquí, bueno, me entró aquí en el radar, obviamente siempre el volumen este me llama la atención, se hace un más 300 y pico, viene a corregir, se hace otro más 300 y pico, viene a corregir y ahora nos está dejando esta especie de volatility contraction pattern, high tie flag, como lo queramos llamar. Y esta empresa, la verdad que me gusta. Es verdad que creo que la líder es SERP porque, uno, es más líquida, 3 veces más líquida, mueve 150 millones de media, esta mueve simplemente 50 millones y está en máximos históricos. Pero esta también tiene un gráfico brutal, ¿no? Se hace un mil y pico por ciento, viene a consolidar, simplemente devuelve un 30% del movimiento y este mes de febrero está dejando un inside month con esa contracción del volumen, ¿no? Es verdad que el gráfico semanal también me parece bastante listo, me gusta porque estamos justo en esta zona de los $10, entonces si pudiéramos dejar un último pullback y potencialmente romper esos $10, pues la verdad que sería un muy bueno. También tiene bastantes cortos posicionados, igual que SERP. Y por lo que he estado mirando, intentando conocer un poquito más la empresa, tenemos que Palantir tiene inversión aquí, entonces tienen esa colaboración que le permite a Paladin utilizar el software de Palantir. Y luego tenemos también noticias con RCAT, que es de drones, que está ya funcionando esos vuelos automáticos. Tenemos que RCAT ha sido otra de las bichas, ¿no? Que parece también que está despertando. Entonces, pues potencialmente tenemos estos catalizadores y al final el precio nos está confirmando. Y luego tenemos RR, que también la comenté por esta zona de aquí, que estaba mostrando mucha fuerza, dejando este inside day, después de hacerse igual un 400 y pico, y ahora está dejando pues un potencial VCP parecido al de Paladin, ¿no? Pero bueno, como digo, me parece que SERP Robotics es la líder, ¿no? Pues sobre todo por eso, por la liquidez y porque está más cerca de máximos históricos. Y luego también tenemos que tanto Nvidia como Uber están apostando por esta empresa. Entonces al final eso también son como esa gasolina, ¿no? Detrás de las empresas, que al final es lo que va a hacer que los institucionales se apuesten por ellas, ¿no? Y luego, pues eso, como digo, Rubrik haciéndolo muy bien. A ver, perdonadme. Eso, Rubrik haciéndolo muy muy bien, CrowdStrike también haciéndolo muy bien, nuevos máximos históricos, Uber, ojo aquí porque, bueno, más allá de que Bill Ackman ha saltado a decir que han estado acumulando posición, tenemos pues un gráfico brutal, ¿no? Tenemos esta especie de cap and handle masivo desde inicios de 2024 que ya fue una líder de octubre a febrero de 2023 a 2024, un más 100%. Las empresas que se doblan tienen el potencial de volver a doblarse. Tuvimos este pedazo de shakeout en agosto y desde entonces también se hizo un más 50%. Es verdad que rechazó esos máximos. Además, aquí me acuerdo que hubo una noticia, no me acuerdo si un buyback o qué pasaba, pero bueno, es verdad que se ha visto algo afectada por el tema del robotaxi de Tesla. Y ahora potencialmente pues hemos dejado un higher low con respecto a estos mínimos de agosto y un higher low con respecto a estos mínimos de diciembre. Y sobre todo pues eso, que esta semana ha mostrado muchísima fuerza, un más 11%, y un volumen pues que nos está enseñando que tanto Bill Ackman como otros potenciales institucionales se están realmente posicionando, ¿no? Y al final pues tenemos que puede ser ese liquid leader
que pues eso, mueve casi, bueno, 1,5 billones de media en los últimos 20 días. Es verdad que es una empresa muy, muy grande, pero que al final tenemos ese backup a nivel de historia y bueno, que Uber es un empresote, ¿no? Tenemos pues eso, tanto que te llevan a casa, te traen la comida, te hacen de todo. Entonces, pues eso, tenemos un gráfico muy bueno con una historia también, pues muy buena detrás, ¿no? Entonces, pues potencialmente, a ver si igualmente podemos dejar unos días ceñiditos y la verdad que será estar en el foco absoluto. Y luego, pues eso, tenemos Oklo que tanto Hood, Oklo y Temu han sido, y Hims han sido de las líderes absolutas junto con Palantir y Reddit para mí. Y esta semana presentan resultados, entonces pues habrá que estar al loro. Es verdad que vienen un tanto extendidas de cara a esos resultados, Hood también, pero haciéndolo muy bien y Tempus también, que bueno, las tres se me han escapado, pero bueno, os recomiendo mucho que vayáis a estudiar estos gráficos. Tempus, por ejemplo, era igualmente funcionó una banderita en el gráfico de 5 minutos, desde entonces pues un más 60% en apenas unos días. Aquí un inside bar que rompió pero no rompió y al día siguiente teníamos este weak play empezamos a tradear dentro del mechazo, ¿no? De la rotura del día anterior en la zona del pivot y desde entonces pues igual un más 25%. El lunes teníamos ese gap a la baja que arriesgando en torno a un 6% pues nos podemos hacer un 20%, es decir, tres veces el riesgo y ahora pues potencialmente está dejando otra entrada. Es verdad que los resultados son hoy, de hecho, pero esta ha sido una de mis mayores cagadas porque he estado viendo el gráfico constantemente. De hecho, aquí, bueno, estaba un poco falto de confianza y no apreté el gatillo, pero aquí vi perfectamente y hubiera sido en el foco, pero no sé por qué DeepView, que a veces pasa, pues ponía que los resultados eran ese mismo día o al día siguiente y yo por fiarme y no chequear la página web, pues me he perdido una subida pues del 30%, ¿no? Pero bueno, igualmente Tempus puede ser una de las líderes, igual que lo han sido Alap, lo ha sido Reddit, lo han sido Rubrik, ¿no? De esas basis que si rompe máximos históricos pues puede hacerlo muy bien, ¿no? Como ya lo ha hecho en el pasado. Aquí teníamos esa rotura de la hipo y ahora pues está dejando un early stage market leader, ¿no? Esa rotura del SML y sobre todo pues este volumen masivo de acumulación que puede ser, bueno, no es que puede ser, es que nos está chillando, ¿no? Aquí no es mi abuela comprando Tempus, sino que, pues, eso, son gente que sabe, ¿no? Y luego Hims también, máximos históricos, este Inside Day Short Pivot que teníamos un más 35%. Como digo, ha habido cosas que han estado funcionando, ¿no? Yo esta semana también intenté RGTI, que seguirá al loro por estas Quantum, que es verdad que tuvimos cuando salió el CEO de Nvidia a decir que al tema cuántico todavía le quedaban unos años, pero es verdad que hemos tenido un buen snapback y ahora pues dejando esta especie de consolidación y luego pues también estoy vigilando algunas como pueden ser Kava, Snow, Atlassian, que ya comentábamos la semana pasada y esta semana deja un Inside Day, Spotify, que es una de las líderes, Twilio, otra de las líderes, dejando ese rango ceñido ante los resultados empresariales. Bueno, Meta, que ya la hemos comentado, GEP, a ver si todas estas, CLS también este pedazo de gap y ahora yéndose a máximos históricos. Luego también estoy vigilando algunas más pequeñitas como pueden ser CRNC por estos highest volume ever, ¿no? Ahora dejábamos esta especie de double bottom y el viernes muy fuerte. Dave más de lo mismo. Es verdad que pues eso, tenemos esta especie de high tide flag o rocket base que podría ser, después de hacerse un ciento y pico por ciento, ha estado mostrando bastante fuerza relativa con respecto a las fintech e incluso con respecto al mercado, ahora dejando higher lows. Es verdad que ha estado tradeando un poquito sloppy, pero a ver si podemos dejar esta especie de handle por encima de los $100 y potencialmente pues eso. Es verdad que ahora tradea un poquito menos de millones, ¿no? Porque al final se ha calmado y solo, entre comillas, tradea 30 millones, pero bueno, ahí estará el loro. Luego Gorilla, que ha estado mostrando mucha fuerza esta semana y sobre todo pues este volumen de acumulación, aunque también no es una empresa súper líquida, ¿no? En torno a los 30 millones igualmente. Así que, bueno, comentar rápidamente las cripto,
que bueno, seguimos un poco pues como la semana pasada, ¿no? Comentábamos que es verdad que el Bitcoin, si nos vamos al gráfico mensual, sigue teniendo muy buena pinta, ¿no? 3 meses de consolidación en esta zona alta y aguantando más o menos pues la zona de los 100.000 dólares, sobre todo los 90.000 dólares y parece que dejando estos higher lows. Pero eso, si nos vamos al gráfico semanal, la verdad que tiene, o sea, el gráfico mensual tiene muy buena pinta. Es verdad que el gráfico semanal, pues seguimos en este rango, como digo, que podemos estar dibujando, bueno, podemos estar dibujando esta especie de caja de Darvas, ¿no? Por encima de esta media de 20 semanas. Y es verdad que el gráfico diario sí que estamos en un ciclo bajista, por así decirlo, porque estamos viviendo por debajo de la media de 20 días. Potencialmente, o sea, aquí tuvimos este mechazo con un higher low con respecto a esta zona. Para el resto de las criptomonedas fue brutal, de hecho rompiendo muchos gráficos. Y durante antes del fin de semana rechazábamos la media de 20 semanas, teníamos estos cierres súper ceñiditos. Y ayer, de hecho, por la noche estaba rompiendo a la baja. Esta mañana cuando me he levantado, la verdad que sorpresa de que haya cerrado tan bien, por así decirlo, y seguimos en este ranquito, a ver si potencialmente recuperamos esa media de los 20 días y los 100.000 dólares, ¿no? Pero bueno, al final pues seguimos en ese rango, XRP pues eso, esos gráficos que veíamos brutales, es verdad que viviendo por encima de la media de 20 semanas. LTC sí que es verdad que mostrando fuerza relativa, recuperando un más 8 y pico y recuperando la media de 20 días, pero al final vemos de que no hay tendencia, ¿no? XNC que estaba siendo de las líderes, de hecho, aguantando aquí, pues eso, al final le podía la presión bajista, cerrando por debajo de la media de 20 días, entonces vemos que es un mercado sin fuerza, ¿no? Entonces, igual, potencialmente, o sea, yo ahora no tengo nada de cripto porque es un mercado en el que no hay que estar, pero bueno, depende de cuál sea tu estrategia y demás, pues simplemente pues estar, por ejemplo, el Bitcoin, como digo, sigue teniendo buena pinta en ese largo plazo, ¿no? Pero, pero eso, estar al loro, pues de que se pueden estar formando esos potenciales stages 3, ¿no? Esas fases 3 de distribución para esa potencial entrada en fase 4 de tendencia bajista. Así que nada, fractales, se ha venido un vídeo bastante largo, pero bueno, había bastantes cosas que comentar, así que nada, nos vemos.